Lo último con respecto a América Latina fue el triunfo de José Antonio Kast en Chile, y a partir de ahí, bueno, otra vez el debate, gira a la derecha, no gira a la derecha. Andrés Malamud hizo un posteo y dijo, no, mira, desde hace bastantes años de derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, viene ganando en Chile. Pero ¿qué pasa en el continente, Diego? Sí, me gustó el posteo ese, no es para tanto. Vamos a hacer una columna, le podría decir, no es para tanto, pero el triunfo de Kast el domingo pasado, de José Antonio Kast en la elección, en el balotaje, porque en la primera vuelta no había ganado, es también un dato para tener en cuenta, reavivó, ¿no? Esto de se va Latinoamérica para la derecha, vuelve otro ciclo, una nueva época de gobiernos de derecha, y me puse a pensar que, obviamente, si uno agarra, ganó Kast. Hace poquito en Bolivia ganó Rodrigo Paz. También se terminó el ciclo del MAS en ese país. Tenemos a Milei. En Ecuador tenemos a Noboa. Y Trump está tratando de meterse con todo a partir de la zona del Caribe. Bueno, parece que el continente se nos va para aquel lado. Y además hay como una corriente que recorre también, que es que no hay nada que los enfrente, ¿no? Esto como que se completa este relato de crece la derecha, pero no hay nada del otro lado suficientemente radicalizado. Ahí me parece que ahí hay una de las claves para pensar si estamos ante una nueva ola de derecha en Latinoamérica o no. El primer dato es que obviamente esta derecha que empieza a ganar esta alternancia de gobiernos, donde los gobiernos progresistas, pongámosle una palabra, no cumplieron gran parte de lo que habían prometido. Pasó en Argentina, en Chile fue bastante parecido. Lo que terminó, en Ecuador, por ejemplo, con Lenín Moreno, también pasó lo mismo. Lo que terminó haciendo que figuras de la derecha y la extrema derecha, con un discurso muy radicalizado, es decir, proponiendo vamos a romper todo para construir de vuelta, lograron llegar al gobierno porque enfrente no había nada. Lo que vendría a ser la alternativa tenía un discurso que no era muy radicalizado, más bien todo lo contrario. Todo el tiempo apelando a un centro que un poco ya la población estaba agotada de ese centro que no llevaba a nada. Bueno, el proceso de albertización de Boric... Sí. Son distintos, ¿no? No, obviamente. Comparado con Boric, ¿no? Pero quiero decir que tiene muchas otras cosas que gente le reivindica, pero digo, en la dinámica política era muy notable, visto desde acá, ¿no? Sí, es una tendencia que ningún país es igual, ningún gobierno fue igual, pero tuvieron características similares para explicar este momento. Ojo, cuando pensamos en Latinoamérica, se deja a veces afuera a países importantes como contratendencia. Por ejemplo, el Brasil de Lula. La Colombia de Gustavo Petro. Colombia tiene un gobierno que era impensado hace algunos años y que son importantes también para pensar la avanzada de Donald Trump sobre Venezuela. Si en Colombia hubiera otro gobierno, ¿estaríamos hablando de otra cosa? Probablemente. Podemos incluir en la región al gobierno de Claudia Sheinbaum en México. Son datos importantes para pensar un poco este equilibrio. Pero también a la hora de pensar los gobiernos de la derecha, hay que ver qué está pasando. Kast recién empieza, veremos, pero ya hubo algunas movilizaciones. El que me llama la atención es, por ejemplo, Bolivia. Sí. Anunció un impuestazo enorme sobre la quita de subsidio al combustible, un impuestazo enorme. Sí. La COP está llamando a una huelga general indefinida. En estos días, ya empezaron las protestas. ¿Se pasó? ¿Se fue de la relación de fuerza? No tenía el dato, y aparte, ojo con Bolivia, los presidentes que miren que... No sé cuánto dura. Ya incluso el vicepresidente de Rodrigo Paz dijo, me parece que nos fuimos un poquito. Que es un hombre, un militar. Para tener en cuenta, digo, porque hablamos de nuevos gobiernos, pero a ver qué queda por abajo. De Argentina ya hablamos mucho en este programa y las dificultades del gobierno de Milei. Nos vamos a Ecuador, Noboa, que era un gobierno que parecía que iba a cambiar bastante las cosas en ese país, y intentó hacer un referéndum para que se puedan instalar bases militares extranjeras. Le fue horrible, perdió por el 90% de los votos el referéndum. Para pensar que no es todo tan lineal y no todo se va para un solo lado. Obviamente es una base importante de estos gobiernos para un objetivo mucho más grande, que es el que empieza a mostrar Donald Trump en Venezuela, con este jugueteo de que los vamos a invadir, y con algo concreto que es esta especie de piratas del Caribe robando barcos petroleros y bloqueando la salida de Venezuela. Es tener un apoyo en Argentina, Chile, Ecuador, no es secundario. Están todos muy alineados, de hecho, casi que Milei le debe su gobierno y su estabilidad al gobierno de Donald Trump, además de la ayuda de la oposición, el peronismo, la CGT, etcétera. Pero sin los dólares de Donald Trump hay que ver a dónde llegaba. Pero
en esta especie de equilibrio que se empieza a crear nuevo, me parece que tenemos que salir un poco de eso, una visión simplista de que si todo va para un lado inmediatamente se acabó y del otro lado no queda nada, porque hay mucho en juego. Primero, una disputa enorme, que es la de una China que se empezó a instalar y es un socio muy importante de Latinoamérica, y un Estados Unidos que quiere volver a recuperar la hegemonía que tenía sobre la región, con lo de Venezuela como lo más importante que estamos viendo en estos días. Pero por otro lado también es que lo que se viene aplicando es un ajuste muy grande sobre la población, un deterioro muy grande de las condiciones de vida, y eso puede ser una chispa que empiece a encender las protestas. Y hay que ver cómo sigue Bolivia, hay que ver qué pasa en Argentina, pero esto de decir que ya se vino la nueva derecha y no queda nada del otro lado es un poco un discurso derrotista que tenemos que evitar. ¡Cámbiame la música!